Apreciados jóvenes, en esta oportunidad desarrollaremos la sesión número 3, titulado Preferencias del consumidor, curvas de indiferencia y restricción presupuestal de los consumidores. Primeramente veamos las preferencias del consumidor. Cualquier consumidor va a preferir siempre bienes y servicios de acuerdo a lo que los productos sean novedosos, que sus bienes sean bien duraderos, o que tenga que ver con el tema del marketing, buena marca o calidad, ¿no? O de repente va a tener que hacer un análisis de productos, o también considerar los medios de comunicación que hacen propagandas en las televisiones, ¿no? Acerca de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, mucho va a depender las preferencias del consumidor, ¿no? Y que van a estar determinados por aquellos bienes y servicios que otorgan una utilidad a los consumidores dadas sus respectivas restricciones presupuestarias. Cuando hablamos de utilidad estamos hablando de la satisfacción que va a lograr estos consumidores a las diferentes necesidades. Por lo tanto, las preferencias del consumidor están relacionadas con la conducta racional de los consumidores. Veamos cómo eligen bienes y servicios. Por ejemplo, un individuo tiene 3 alternativas de consumo a elegir, pero tiene preferencias solamente por uno de ellos. Tenemos 3 alternativas: filetes de cerdo, filetes de pollo, filetes de pescado. Pero estos consumidores deciden cómo asignar su renta en la compra de distintos bienes con el objetivo de alcanzar el mayor grado de satisfacción o utilidad posible. Pero para elegir la mejor alternativa de bienes y servicios de los consumidores dependerá de las variables de las preferencias, el ingreso de los consumidores y precio de los productos. La respuesta entonces dependerá de la satisfacción que genere el consumo del bien, el precio del producto y el nivel de ingreso o renta del consumidor que dispone. Por lo tanto, la decisión del consumidor viene determinada por 2 factores: la renta disponible, que limita a la capacidad de gasto, y los gustos, que hacen referencia al nivel de satisfacción que le proporcionan al consumidor. De manera que aquí estaríamos hablando de la cesta de productos o de bienes y servicios que un consumidor va a preferir a lo largo de sus preferencias. Segundo tema, veamos ahora las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia muestra las diversas combinaciones de 2 productos de X y Y que proporcionan la misma utilidad o satisfacción al consumidor, por lo cual el consumidor es indiferente a cualquier combinación sobre la misma curva. Es decir, la curva muestra entonces las diferentes canastas que dan el mismo nivel de satisfacción, y la indiferencia puede representar las preferencias del consumidor. Ejemplo, tenemos 2 hamburguesas y un refresco. Puede preferir que una hamburguesa o 2 refrescos, pero ambas cestas de bienes se sitúan en la misma curva de indiferencia. Y es tal como se puede apreciar en la gráfica del diagrama al lado derecho, donde esta curva justamente es la curva de indiferencia, y que en la primera cesta va a preferir 1 de refresco y 2 de hamburguesas para su consumo, o lo contrario, 1 de hamburguesas o 2 de refrescos. Entonces le es indistinto. Sin embargo, ahí podemos ilustrar las preferencias del consumidor. Por otro lado, tenemos que considerar las propiedades de estas curvas de indiferencia. La primera propiedad es que existen infinitas curvas de indiferencia. Se les denomina también mapas de curvas de indiferencia. Pero la curva de indiferencia más alejada al origen implica niveles de utilidad más altos, o representan niveles superiores de satisfacción. La otra propiedad es que la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. A medida que tenemos más de un bien, estamos dispuestos a renunciar menos del otro bien para obtener una unidad adicional de otro. Por eso su pendiente se denomina tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. La tercera propiedad es que no se cortan las curvas de indiferencia, pues si esto sucediera, se estaría violando el axioma de la transitividad
y la insaciabilidad. Y por último, las curvas de indiferencia son convexas al origen. Si la relación marginal de sustitución disminuye a lo largo de la misma curva de indiferencia, en ese sentido, son convexas. Veamos ahora un ejemplo de la relación marginal de sustitución. Matemáticamente podemos formalizarlo de esta manera. Si nosotros tenemos aquí una tabla donde nos ilustra la canasta con un mismo nivel de utilidad y tenemos dos tipos de bienes, alimentos y vestido, y tenemos 4 canastas. La primera canasta prefiere 1 de alimento, 6 de vestido. En la segunda canasta B, 2 de alimento, 3 de vestido. En la tercera canasta prefiere 3 de alimento y 2 de vestido. Y en la cuarta canasta prefiere 4 de alimento y 1.5 de vestido. Y esta tabla nos permite graficar ahora la curva de indiferencia en el primer plano cartesiano, como observamos en la figura. Ahora podemos nosotros, a partir de ello, calcular la relación marginal de sustitución del bien x por y, ¿no? O la tasa marginal de sustitución de x por y. Es decir, del punto A al punto B, ¿cuánto es la tasa marginal de sustitución? Aquí tenemos una fórmula general, ¿no? Valor absoluto de decremento de la variable y dividido entre el incremento de la variable x. Aplicando el valor absoluto se positiviza. Hallemos ahora la tasa marginal de sustitución del punto A al punto B, lo que va a significar que el decremento de la variable y de vestido de 6 unidades a 3 unidades hay un decremento. Entonces 6 menos 3 sería 3 en el numerador, en tanto que en el denominador, ¿no?, la variable alimento va a tener que incrementarse de 1 unidad a 2 unidades. Entonces 2 menos 1, 1 es el incremento. Dividiendo 3 entre 1 se tiene 3. El valor absoluto de 3 sigue siendo el mismo 3. Entonces tenemos la tasa marginal de sustitución de x por y desde el punto A hasta el punto B es 3. Ahora veamos la tasa marginal de sustitución de x por y del punto B a C. Entonces tenemos el decremento de y resulta 1 y el incremento de x resulta 1. Dividido entre 1, entonces resulta 1. De esa forma tenemos que la tasa marginal de sustitución del punto B al punto C es 1 y del punto C al punto D resulta 0.5. Si observamos los resultados, entonces tenemos que decrece de 3 a 1 y de 1 a 0.5, tal como se aprecia según la gráfica y según también aquí las fórmulas aplicadas en este ejemplo. Veamos ahora la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es una limitación del presupuesto que enfrentan los consumidores para adquirir bienes o servicios, ¿no?, debido al limitado ingreso monetario. Entonces la línea de presupuesto representa todas las combinaciones de bienes que se pueden comprar con un presupuesto fijo y matemáticamente viene dado su nivel de renta, que vendría a ser el presupuesto, va a estar en función al precio del bien X por la cantidad de X, más el precio del bien Y, la renta disponible. Entonces fija un límite a la capacidad de gasto del consumidor, quien podría consumir como máximo el importe de su renta. Y aquí tenemos una gráfica donde nos ilustra justamente la restricción presupuestaria que estaremos explicando en este momento. Ejemplo, por ejemplo, si un consumidor dispone 3.000 euros y puede elegir entre adquirir puede elegir adquirir entre comida que cuesta 10 euros por kilogramo, o bien preferir adquirir bebida cuyo costo es 20 euros por litro. Sus posibilidades de elección se sitúan dentro del área sombreada. Y aquí justamente tenemos la figura, un triángulo área sombreada, que vendría a ser toda su capacidad de gasto que puede realizar y ejecutar. Tenemos una recta que corta al eje Y y al eje X en estos puntos. Entonces, a lo largo de esta recta es donde puede obtener un presupuesto que
utiliza en adquirir bienes y servicios, como en este caso comida y bebida. Entonces, la tabla que ilustramos nos explica de la mejor manera, de la siguiente forma. Si, por ejemplo, si el consumidor adquiere 150 litros de bebida que cuesta a 20 euros, entonces sería 3.000, y 0 de comida. Entonces tenemos que va a tener que ocasionar un gasto de 3.000. O lo contrario, si va a preferir 300 kilogramos de comida que cuesta a 10 euros, entonces va a gastar los 3.000 euros. Entonces, de extremo a extremo. Pero en el supuesto caso que va a tener que consumir 240 kilogramos de bebida y 30 kilogramos de comida, entonces vamos a tener que en comida va a invertir 2.400, porque su costo era de 10 euros, mientras que 30 kilogramos litros de bebida que cuesta a 20 euros multiplicado por la misma cantidad va a gastar 600. Sumamos 2.400 más 600, va a gastar los 3.000. Eso nos ilustra este cuadro. Por lo tanto, este consumidor, al ubicarse en algún punto interior del área que está sombreada aquí, no gastaría toda su renta disponible, o en algún punto de la línea presupuestaria que limita dicho área, gastaría completamente su renta. Es decir, en cualquiera de estas combinaciones a lo largo de esta recta, entonces estaría gastando todo su presupuesto. Lo que no podría hacer es elegir una combinación de comida y bebida situada fuera del área sombreada. Entonces no podría pagar lo que realmente cuesta. Entonces el límite de la restricción presupuestaria está representado por la línea de presupuesto que en esta oportunidad vemos que es de color azul, ¿no? Bien, seguidamente tenemos la práctica calificada para que puedan desarrollarlo, y dice: dada la tabla de la curva de indiferencia, graficar y explicar las preferencias y las curvas de indiferencia en base a los supuestos o propiedades a considerar en el tabla azul. Formule un enunciado con 2 bienes y 4 o 5 canastas o cestas, luego halle la relación marginal de sustitución decreciente. Muchas gracias, hemos terminado nuestra sesión de clases y estamos esperando ahora para la próxima sesión. Muchas gracias.